Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Lo prometido es deuda, y a petición de ustedes volvemos a hablar de cementerios. Y por supuesto nos acompaña ya a esta altura un amigo de la casa, licenciado en Historia de la Universidad Andrés Bello, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, académico de la Universidad de Santiago y, junto a los profesores Gregorio Gárate y Cristóbal García Huidobro, conduce el gran podcast Dato Mata Relato, el podcast de historia más visto en Spotify. Efectivamente, el podcast más visto en Spotify. Así que un placer contar nuevamente, ya lo escucharon ya, a don Nicolás Molina. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, el placer es absolutamente mío. Me encantó el primer capítulo que hicimos, tú lo estabas diciendo, Héctor, le fue muy bien. Sí. Y tenía que venirse una segunda parte. Sí, no podíamos dejar a la gente con esas ganas. Y de hecho ahora estamos cumpliendo parte de las peticiones del público. Claro. Porque vamos ahora a hablar del primer cementerio que lo pidieron harto, que es el Cementerio General de Concepción. El Cementerio General de Concepción, la segunda gran ciudad de Chile. Exacto. Algunos dicen que Pedro de Valdivia decía que tenía que ser la capital de Chile. Es una discusión entre historiadores. Ahí, por ejemplo, con Cristóbal tenemos un desacuerdo. ¿Ya? Sobre si fue pensada como la primera capital o no. ¿Ya? Pero bueno, son otros temas. Pero efectivamente, o sea, si en el capítulo anterior partimos hablando sobre el Cementerio General de Santiago. Claro. Evidentemente Concepción es la segunda ciudad históricamente más importante de Chile. Fue por mucho tiempo la segunda zona metropolitana más grande, claro, hoy día superada, no hace mucho, 15 años, superada por el Gran Valparaíso, pero evidentemente Concepción es parte medular de la historia de Chile, de la República y del periodo colonial también. Es una Exactamente. ciudad que tiene casi 500 años, igual que Santiago. Así es. O sea, de hecho, como hablamos del Cementerio General, el Cementerio General fue fundado en 1821. Efectivamente. Y el Cementerio General de Concepción es de 1823. Es de 1823, poquito después de que se fue. Lo fueron a don Bernardo. A O'Higgins, claro. Y asume el poder de Chile Ramón Freire, que es básicamente quien le hace un golpe de Estado. No existe el concepto en la época, pero ya, si hablamos en terminología actual, le hace un golpe de Estado. Claro. Y a los pocos meses, junio, julio de 1823, pues él llega al poder en enero. Decide dar o firma este decreto, esta orden de que se tiene que crear un cementerio en la ciudad de Concepción. Concepción en aquella época era la segunda ciudad más importante del país. Del país, sí. Pero no, claro, no tenía un cementerio de estas características. Lo hablábamos en el capítulo anterior, que efectivamente la mayoría de los cementerios que habían eran o cementerios parroquiales o simplemente a los NN o a los menos afortunados, si es que los sepultaban o si no los tiraban por ahí en cualquier lado. En cualquier lado, efectivamente. Ahora, en el caso del cementerio de Concepción, pasa algo más o menos similar a lo que sucede en el cementerio General de Santiago, en cuanto a su origen, pero de pronto incluso con un poco más de radicalidad, porque por ejemplo O'Higgins, cuando funda el Cementerio General de Santiago, no prohíbe las sepultaciones en iglesias o en donde hablábamos en el capítulo anterior sobre los cementerios donde comúnmente se sepultaba a la gente. Pero Ramón Freire, cuando crea este cementerio, sí se da la orden, ¿no? O sea, hay una prohibición de que la gente sea sepultada en las iglesias. Y eso marca una diferencia importante en relación al Cementerio General de Santiago, que hasta cierto punto el ideal era que todos se enterraran ahí, pero seguía existiendo esta opción de poder enterrarse en los lugares tradicionales que venían desde el periodo colonial. Claro. Pero en el caso de Concepción no. De hecho, el ministro del Interior, en este caso de Ramón Freire, que es Mariano Egaña, que después va a ser el principal redactor de la Constitución del año 33, es quien firma, en este caso, la orden de que en Concepción la gente no se puede enterrar en las iglesias, tiene que enterrarse en el cementerio de la ciudad. Y eso marca una diferencia importante, que tiene que ver con ideologías políticas y tiene que ver también mucho con el hecho de que en estos primeros años de régimen republicano, esas diferencias de decisión
¿Ya? se notaban entre Santiago y Concepción como que nunca, en muy chileno, nunca remaban para el mismo lado. De hecho, van a tener muchos conflictos y todo. Y a nivel de los cementerios se nota, o sea, hay una prohibición en Concepción de que en los cementerios no se puede enterrar, que después en Santiago, lo hablábamos también en el capítulo anterior, eso va a venir con las leyes laicas, muy Ya. tardíamente, 60 años después del periodo que estamos hablando. Ya. ¿Y por qué en este caso en Concepción se prohibió en este caso la sepultación en iglesia y no en Santiago? Mira, no creo que exista una respuesta como del por qué, como taxativo, fue por esto, pero pensemos quién es Mariano Egaña. Mariano Egaña, que era el ministro en este caso de Claro. Ramón Freire, es un tipo que está asociado a los conservadores o pelucones, pero de un pensamiento extremadamente liberal, un hombre inspirado en la ilustración y en un montón de corrientes de pensamiento que tenían esta lógica civilizatoria del espacio urbano de la ciudad, y era que los muertos no podían estar ahí en el patio de una casa, en una iglesia, no, sino que tenía que existir este lugar, comillas, civilizado, alejado de la ciudad, que es donde debían estar en este caso los difuntos, los cadáveres. Entonces yo creo que un poco puede ir por ese lado. Ramón Freire, si bien se dio varias vueltas a lo largo de su vida, pero siempre se ha asociado su figura con el de un presidente, un director supremo en esta época, liberal. Entonces también hay una concepción del liberalismo que es muy republicana, muy del espacio civilizado, de que la ciudad es un espacio y donde están los muertos tiene que ser otro espacio completamente distinto. Entonces yo creo que en gran medida puede ir por ahí, ¿ya? Puede ir por ahí como la respuesta del por qué en 1823, a diferencia de lo que había ocurrido en 1821, se decide tomar esa decisión. De hecho, el cementerio de Concepción es creado en un espacio bien alejado de la ciudad, ya donde está el Cerro Chepe, la gente cachará más o menos un poco el sector, la gente que es de allá me refiero, y que eran unos terrenos de una de las familias importantes de la época, que es la familia Sañarto. Entonces, se sigue también aquí replicando un poco el modelo que hablábamos en capítulos anteriores de que los cementerios en esta primera etapa, siglo XIX sobre todo, inicios del XX, ni siquiera nacen por una iniciativa pública, municipal o estatal, pero lucas no había, entonces siempre se tenía que buscar como un benefactor, una familia importante que decidiera donar algún tipo de terreno que pertenecía a ellos para poder crear el cementerio. Ya. ¿Qué personajes ilustres están sepultados ahí en el Cementerio General de Concepción? Mira, en el Cementerio General de Concepción hay varias personas históricas, sobre todo del periodo de la Independencia. Claro, nos decían harto patriota. Harto patriota. Por ejemplo, está el general José María de la Cruz. Ya. José María de la Cruz fue un general que participó de forma importante en el proceso de la Independencia, siendo muy chico, 13 años, 14 años, para los parámetros nuestros, un niño. Pero participa, es de la familia de Manuel Bulnes, de hecho es primo de Manuel Bulnes, que después va a ser presidente, y por lo tanto también es sobrino de José Joaquín Prieto, que también fue presidente de Chile. Los tres eran de Concepción, ¿ya? José María de la Cruz es la persona que encabeza la revolución del año 1851 contra el gobierno de Santiago. Básicamente porque a él le tocaba gobernar y se produjo ahí una especie de cambio en el eje de las alianzas internas y terminó siendo Manuel Montt, gran amigo de nuestro profesor Cristóbal. Manuel Montt termina convirtiéndose en el presidente y José María de la Cruz se sintió muy ofendido, muy pasado a llevar, muy todo y decide iniciar una revolución. Entonces es una figura relevante no solo del periodo de la Independencia, sino que en general de la primera mitad del siglo XX. En su totalidad, una figura de Concepción al menos, después de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, que es la más importante en términos políticos después de la Independencia. Era intendente de Concepción, lo cual le daba un poder importante, y por ejemplo, él está enterrado ahí. Y otro de los próceres que comentaban ahí en el capítulo anterior, es Juan Martínez de Rosas. Juan Martínez de Rosas es también uno de los próceres iniciales, una figura del periodo de la Patria Vieja, que encabeza un poco los primeros gobiernos, todavía no republicanos ni nada, pero ya semi-autonomista, y es el gran enemigo de José Miguel Carrera. De hecho, él termina muriendo en el exilio en Argentina,
deben haber traído su cuerpo en algún momento. Desconozco cuándo habrán traído el cuerpo de Juan Martínez de Rosas de vuelta a Chile y descansa hasta el día de hoy en Concepción, pero él es una figura también importante. Entonces, a diferencia de lo que va a ocurrir con el cementerio general, que es como que todas las figuras, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, están todas en el cementerio general, Claro. como que las figuras importantes de Concepción de la primera mitad del siglo XX no están en Santiago, están en Concepción, están Sí. en el cementerio, en este caso, de Concepción. Ya, correcto. Y, o sea, de hecho, Juan Martínez de Rosa es un personaje muy interesante, muy complejo, tiene sus vueltas por ahí, sus idas y vueltas. Se merece un capítulo de Dato Mata Relato, entre paréntesis, porque es un personaje, pero... Hoy lo hemos hablado tanto de que se merece un capítulo, pero sabí, como disclaimer, como paréntesis, sabí qué nos pasa con Juan Martínez de Rosa, o sea, no a nosotros, sino que cuando se perdió la primera etapa de la guerra tras el desastre de Rancagua, la viuda, o sea, ya viuda de esa época, la viuda de Juan Martínez de Rosa quemó todas sus cartas, toda su documentación, todo, para evitar meterse básicamente en problemas. Ya. Entonces lo que sucede es que lo que se ha escrito de él es muy poquito, ¿cachai? Hay un par de biografías que tendrán 100 páginas, 120 páginas. ¿Y es muy posterior también? O sea, son biografías de ahora, de hace 10 años atrás. Ah, ¿cachai? ya. Pero el tema es que lo que está en esas biografías es lo que hay. O sea, como que no se sabe mucho más de lo que puede haber pensado o datitos interesantes porque la viuda quemó todo. ¿Ya? Entonces siempre tenemos como esa duda, chuta, da para hablar 45 minutos, claro, sin meterse, uno al final termina hablando más de carrera cuando habla de Juan Martínez de Rosa, Claro. que es el gran enemigo. En todo caso, ¿algún otro personaje importante? Porque, a ver, yo te puedo hablar, por ejemplo, de don Enrique Molina Garmendia. Enrique Molina Garmendia, a ver, personajazo de la historia cultural, si es que se quiere, educacional, de Concepción. Es de esos personajes que vivió en una época donde la gente académica eran como todos, ¿sí? eran filósofos, eran historiadores, eran educadores, eran todos, ¿sí? Como que cumplían una gran gama de profesiones, muy entre comillas, las cuales se dedicaron a lo largo de su vida. De hecho, el fundador de la Universidad de Concepción, o sea, con eso uno ya deja bastante claro que es una figura muy relevante. La Universidad de Concepción, que es muy importante hasta el día de hoy. Exactamente, o sea, es muy importante don Enrique Molina Garmendia. Ahora, ya pasando en este caso a contar las historias referentes a las personas que están enterradas ahí, ¿con qué personajes aparte te topaste tú? ¿Con qué anécdotas? Mira, el cementerio de Concepción tiene una gran cantidad de anécdotas, siguiendo muy en la línea de lo que es el cementerio general de Santiago, que son muy antiguos, por lo tanto ha habido tiempo como para mucha acumulación de historia. Una de las interesantes es la de Petronila Neira, ¿no? No sé si tú has escuchado la de Petronila Neira, que de hecho tiene una similitud, muy entre comillas, la similitud con lo que hablábamos del cementerio 3 de Playa Ancha de Emile Dubois. De Emile Dubois, claro. Todos, claro, estas personas que están ahí, bueno, Dubois no está, pero personas que la gente asocia que están ahí y que en torno a ellas empieza a girar un culto popular y se vuelve sobre esta idea un poco medias animísticas que hacen, cumplen en este caso las mandas que hace la gente, porque Petronila Neira fue una persona muy X, como cualquier persona de inicios del siglo XX, claro, y que tuvo la desfortuna, la mala suerte de ser asesinada. Exactamente. Un caso que fue muy, muy bullado en la época por el nivel de ensañamiento, que hubo con el cuerpo. O sea, fue encontrada, creo que, entre maniatada. Gracias. Degollada, metida como en un saco, como que había todo un relato bien escabroso de crónica roja asociado a ella. Sobre ella se saben algunas cosas, ya que era una mujer que había migrado a la ciudad de Concepción buscando una mejor opción de vida, como muchas personas de inicios del siglo XX que migraban y a relativamente pocos les iba bien en llegar a estos lugares a poder mejorar sus opciones, y por un caso que en verdad
nunca se terminó de cerrar bien, aun cuando se cree que fue su pareja, Retamal el apellido, no recuerdo el nombre, Ya. Andrés o Arturo, no recuerdo bien. Se cree que podría llegar a haber sido él quien en este caso la asesina, pero fue un caso que estuvo muy en la ambigüedad. El punto es que esta mujer fue enterrada, fue, ¿cómo se llama?, sepultada y sin mayor pompa ni nada, y por alguna razón que es muy extraña, como hablábamos en el capítulo anterior, de que la gente asocia ciertas cosas que no tienen mucho fundamento, pero se asocian simplemente, empezó a pedirle cosas, a hacerle manda, a ¿cómo se llama?, a establecer todo un ritualismo en torno a la tumba de ella, y se termina convirtiendo en un concepto bien complejo, que es estos santos populares. Y que ¿por qué es complejo? Porque no son santos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica. Simplemente son personas que cumplen para las personas creyentes, pero que están muy vinculadas a una tradición como muy local, muy específica de un lado. Yo no sé si alguien que, y aquí un poco caricaturizando, yo no sé si alguien que viaja de Santiago a Concepción por un viaje turístico va a ir al cementerio de Concepción y le van a decir, oye, mira, ahí está Petronila, cumple mandas, y se va a acercar a pedir algo. ¿Cachai? Es como algo que lo hace la gente de Concepción o de la zona. Claro. Y claro, que es como la diferencia que hago con los santos consagrados por la Iglesia Católica. O sea, hay gente que viene de todo el mundo a ver dónde está el Padre Hurtado, ¿cachai? O Sor Teresa de los Andes, que son santos oficialmente consagrados. O gente que viaja a Europa o a otras partes del mundo a ver a esos santos. Acá es como algo bien local, de cultura popular, algo de la gente de allá, básicamente. Ya. Mira, en todo caso, no hay que dudar de la fe de la gente, porque la gente en este caso pone la fe donde sea, y si le dicen que hay una animita milagrosa en tal lado y ellos necesitan ir, van a ir nomás. Pero sí, ¿cómo va el dicho? La fe mueve montañas, y es verdad. Mira, aquí estaba buscando, y en este caso la pareja se llamaba Arturo Retamal, que era un marino mercante. Ya. Y quien también fue condenado por ese crimen se llamaba Pedro Carrillo, que era un amigo de este. Y el crimen supuestamente se produjo porque Petronila habría estado caminando con Pedro Carrillo. Y el Arturo Retamal se puso celoso. Chuta. De esos celos enfermizos. Oh, la gente. Bueno, exactamente. Hasta y en ese caso, Arturo Retamal va y degolla a Petronila. Y junto con Pedro Carrillo, porque Pedro Carrillo ¿cómo se llama? En este caso no lo denunció, junto con ellos dos la metieron a un saco, le pusieron peso y la tiraron a la Laguna Redonda en Concepción. Ya. Y al tiempo después, claro, encontraron el cuerpo, y ahí, dada la investigación, dieron con estos dos autores. Ya. Y, o sea, un crimen de lo que hoy día definiríamos como un femicidio. Un femicidio. Creo que la prensa probablemente en la época lo describió como crimen pasional. O como exactamente. Algo así. Exactamente. Y ambos enfrentaron el pelotón de fusilamiento. Hasta ahí llegaron. Exactamente. No sale la fecha, pero ambos fueron fusilados por el crimen. Ya, perfecto. Derechamente. Esto pasó en octubre de 1910. Ya. Mira, muy cercano a lo de Émile Dubois. Sí, en todo caso. Es relativamente. Sí, muy cercano temporalmente. De Émile Dubois, 1906. No, 7. ¿Cuándo? Terremoto, 1906. Sí, el terremoto 1906. Sí. Así que son más o menos contemporáneos. Ahora, mira, yo en este caso, o sea, no es una anécdota que encontré, sino que es una anécdota que me contaron. Ya. Está en algunos capítulos más atrás de Ñuñoa Paranormal, cuando hablé de la UMCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el pedagógico. Y resulta que a mí me contaron, que tiene que ver en este caso con don Enrique Molina Garmendia. Ya. A mí me contaron la siguiente historia, que en este caso me la contó la señora Lucía Godoy, creo que era el apellido. Ahí lo voy a ver, ya. Que es la directora del Museo Valentín Letelier, que está en la UMCE. Ya, sí. Ella me cuenta que un día X se presenta en su oficina aquí en Santiago una mujer rubia, que tenía el pelo tomado con un pañuelo. La única cuestión que le llamó la atención a la señora Lucía es que esta persona estaba vestida como muy onda 60, 70. Ya. Es como lo único que le llama la atención.
Entonces ella se presenta y dice que es la nuera de don Enrique Molina Garmendia. Ya. Y le dice que fue al museo por el cariño que le tenía a don Enrique, a la UMCE y todo eso, y que ella trae 2 libros. Y que ella quería que efectivamente se quedaran en el museo de la UMCE, porque eran 2 libros muy antiguos. Ya. Entonces la señora Lucía dice que por temas de presupuesto y toda la onda le agradece mucho, pero que no tiene las lucas para comprárselo. Ya. ¿Cachai? Entonces esta persona insiste y le dice, no se preocupe, se lo dejo aquí a modo de donación. Yo te digo que esto tiene que haber pasado, si mal no recuerdo, tiene que haber pasado como 2009, 2010. Esta situación que te estoy narrando. Entonces ya deja los 2 libros, esta persona se retira, dice, hasta el momento ningún problema, ningún drama. Por temas de trabajo, la señora Lucía viaja a Concepción después. Por temas y va a la Universidad de Concepción, donde la casa de don Enrique Molina Garmendia está convertida en un museo, en el mismo campus de la Universidad de Concepción. Entonces ella va a visitarlo, va acompañada en este caso, no sé si es el director del museo o alguien encargado del museo. Entonces obviamente hace el recorrido de toda la onda y la señora Lucía le comenta a esta persona lo que pasó, que vino a verme la nuera de don Enrique Molina Garmendia, me dejó estos 2 libros antiguos que eran de principios del siglo XX, uno de biología y uno de filosofía, eso sí me acuerdo, y le comenta que esta persona era así, o sea, y el compadre, ¿cómo se llama? El encargado de ahí en Concepción le dice, una vez que le dice lo de la descripción, le dice, eso no puede ser, porque la nuera de don Enrique Molina Garmendia murió hace 20 años. Chuta. Y la señora Lucía, ¿qué hago? Y entonces, ¿quién cresta fue a dejarme los ¿Quién libros? fue a dejar los libros? Yo vi a alguien. Claro. Yo hablé con alguien. Y la señora Lucía quedó para adentro. Y de hecho, don Enrique Molina Garmendia y la familia tiene un mausoleo donde esta persona está sepultada también. Ay, efectivamente estaba muerta. Sí, pues estaba muerta. Chuta. Entonces, ¿quién fue a dejar? Y yo me acuerdo haberle preguntado dónde están esos libros. Y me dice la señora Lucía que, o sea, en aquel momento me dijo la señora Lucía que estaban en la bodega, ahí en la UMCE. Ya. Por eso te digo, era un libro de biología y un libro de filosofía. De principios de siglo, creo que 1910, 1920. Reliquias, que eran parte de la biblioteca de don Enrique. Ya. Entonces, ¿quién fue a dejar los libros? Son buenas esas historias. Sí, son buenas, güey. Y tiene relación con don Enrique. Sí, de hecho, al final, después de que terminemos de hablar, te voy a hacer una pregunta que me surgió ahora haciendo la pauta, así que espero no ponerte en problemas. Veamos. Así que eso, a grandes luces, era el Cementerio General de Concepción. Esperamos haber llenado sus expectativas. Si no las llenamos, déjenos en los comentarios qué es lo que nos faltó decir. Entre paréntesis, hablando de la última cosa, la tumba de Herminio González Burgos. Herminio Burgos, esa no la cacho. O sea, se hizo famosa después del 2010. Ya, perfecto. Yo la tengo acá, el teniente coronel del Batallón Cívico de Concepción, unidad formada por civiles que fueron parte de la Guerra del Pacífico. Ya. De regreso a la zona, participó como servidor público en la administración del cementerio general y además fue intendente. Esto más o menos en 1910. Ahora, en 1909, efectivamente diseña su mausoleo, diseñando un estilo ecléctico, con elementos de la corriente clasicista con influencia francesa. El problema es que, bueno, don Herminio se hizo famoso en este caso, no por haber participado en la Guerra del Pacífico, sino que después del terremoto del 2010, su mausoleo colapsó y se fue para el lado. Es el que dejaron como... perdón, como... el mausoleo inclinado. Sí, y no lo quisieron reconstruir como un vestigio del terremoto. Del terremoto, efectivamente. Exactamente. Sí, aquí ahora que mencionas el tema del mausoleo que se cayó, sí, me acuerdo en detalles de esa historia. Exactamente. Y de hecho es famoso por lo mismo, porque dejaron el mausoleo tal cual. Es que volvemos sobre lo que hablábamos en el capítulo anterior de estas cosas que tienen una explicación de pronto muy humana, muy natural o lógica, y se genera un relato en torno a.
a por qué eso está así, a por qué eso existe. Claro. Por ejemplo, otro de los grandes relatos del cementerio de Concepción es la Tante Trule. Ya, ese no la cacho, Ya. La Tante Trule es una estatua que existe en el cementerio de Concepción de una mujer desnuda orante, que está como sufriendo, llorando en torno a una tumba. Ya. El relato dice que esta mujer finalmente lo que estaría haciendo ahí es llorar por su marido, su pareja que está enterrada ahí. Y por lo tanto se escuchan, dicen cuidadores, qué sé yo, personas, en las noches llantos, sollozos de la pena, de esta pérdida finalmente. Ya. Porque obviamente es llamativo encontrar una estatua de ese tipo, así una mujer orante, llorando frente a una tumba. Y la verdad es que la tumba alguien la mandó a hacer, evidentemente, pero fue hecha el año 55, 56 por una escultora, no recuerdo de qué país, pero no era chilena, Helga Juffer. Ya. Y es una, ¿cómo se llama? Una tumba que se mandó a hacer por una persona cuyo nombre, insisto, no recuerdo, por la pena de la pérdida de sus abuelos. Ahí no hay enterrado como un hombre y su mujer mandó a hacer la estatua. No, hay dos caballeros, un marido o mujer, que fallecieron en su momento y su nieta por la pena mandó a hacer esta estatua. Esa es la explicación, es muy simple. Pero en torno a ella es como, ¿por qué va a haber una mujer llorando ahí? Debe ser el marido el que se murió. Se escuchan los llantos, se escuchan los sollozos. Entonces, claro, la Tante Trule también, los llantos nocturnos del cementerio de Concepción, son geniales porque dan cuenta, claro, es fome dar la explicación histórica, ojalá quedarnos en el relato de que sí, efectivamente una mujer llora, pero ahí es donde se mezcla el tema de la cultura popular, el tema de cómo realmente son las cosas, una estatua que mandó a hacer alguien por un duelo, pero la gente asumió simplemente que era, ¿cómo se llama?, una mujer que lloraba por su marido, en este caso, que se había muerto en un determinado momento. Claro. Está buena. Buena esa. Sí. La gente ahí de Concepción, me imagino, debe saber bien esa historia, de pronto con más detalle. Así que, como dices tú ahí en la cajita de comentarios, después nos pueden decir algún detalle más. Exactamente. Así que, ustedes ya saben, ahí en la cajita de comentarios nos dicen y nos reclaman, porque las leemos. Si no lo hubiéramos leído, no hubiéramos hecho este otro capítulo. No hubiéramos hecho este segundo capítulo, efectivamente. De hecho, y ahora quiero pasar a otro cementerio, que es, en este caso, lo que hablábamos nosotros, sorry que sea también referente a lo que es el capítulo pasado, que tiene que ver también con cementerios de disidentes, que es el cementerio inglés de Guayacán, en Coquimbo. El cementerio inglés de Guayacán, sí. Exactamente. O sea, que de hecho su diseño es específicamente para extranjeros. Efectivamente, es un cementerio de disidentes como tal. Exacto. Es un cementerio de disidentes. ¿Tienes más o menos la fecha en la cual se creó el cementerio de Guayacán? En la década de 1860 no existe claridad sobre si fue en 1860 o 1865, pero tiene que ver con el primer auge del cobre. Ya. Cuando el cobre todavía no tenía mucho valor, pero como también disclaimer o dato, Chile desde siempre, muy tempranamente, 1840, 50, ya era el principal exportador de cobre en el mundo. Ya. Solamente que claro, uno no dice como que era importante porque efectivamente el cobre en esa época se vendía a un muy bajo precio y no era tan importante. Pero Chile históricamente ha sido uno de los mayores, es que no el mayor exportador de cobre. Y en la zona, mientras ya hacia el norte, más norte, estaban los yacimientos de plata, después va a aparecer el salitre, los yacimientos de cobre, antes de estar donde están ahora, la actual región de Antofagasta, estaban más al sur, estaban en la región de Coquimbo, para los piques interiores, y por lo tanto la zona de Coquimbo en esa época, a mediados del 19, se convirtió en un polo importante de migrantes, sobre todo ingleses, empresarios, a esa zona. Y como por la ley, o como lo estipulaba la Constitución del año 33, que Chile es una república, católica, apostólica, romana, confesional, y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión, era muy complicado para estos migrantes que no eran católicos enterrar a sus muertos. Entonces, exactamente.
Entonces eso llevó a la necesidad de crear este cementerio, que es chistoso porque legalmente no se podía. No, pues. No, pues legalmente no se podía, pero una característica que tuvo el Estado chileno en el siglo XIX, a diferencia de otros estados en Latinoamérica, es que fue extremadamente pragmático. ¿Cachai? Como que las leyes no las aplicaba a rajatabla, sino que era como pragmatismo. O sea, ¿pueden haber protestantes en Chile? No, no pueden haber. Legalmente no podían haber. ¿Pueden ejercer su culto? Tampoco. ¿Pueden tener su cementerio? Tampoco. Pero chuta, son los empresarios, pues son los que están trayendo la plata, haciendo funcionar esto. Entonces, al final, por plata como que el baila el Estado bonito. hacía como un yo no miro, yo no miro, yo no estoy viendo. Y claro, y aparecen estos cementerios como el de Guayacán de Coquimbo, pero claro, es chistoso porque en estricto rigor, así como legalmente, eran ilegales. No podían existir. Sí. No eran legales. Ese es el asunto. Sí, pues, No era legal ni el disidente de Valparaíso, no era legal el patio de disidentes del cementerio general, y no era legal tampoco en Guayacán. No, pues no Ahora, era legal. Sus primeros inquilinos efectivamente fueron extranjeros, principalmente ingleses. Porque en ese momento, claro, el cobre derechamente era explotado por capitales ingleses. Sí. Y el cual salía por el puerto de Coquimbo. Exactamente. Ahora, después, obviamente, muchos de estas personas se fueron quedando aquí en Chile, se avecindaron aquí en Chile, formaron familia, y esas mismas familias también fueron sepultándose en el cementerio inglés. Efectivamente, y también hay que entender que es un contexto donde tener un cementerio es extremadamente importante para estas comunidades, porque no es como ahora, que sigue siendo muy problemático, que no sé, pues tú o yo viajamos al extranjero y fallecemos en el extranjero, claro, y todo un servicio diplomático y un sistema, un modus operandi, donde te cremarán, ¿cachai? Mandarán las cenizas, qué sé yo. En esta época te enterraban donde te morías. O sea, a menos que fuera alguien muy importante, como por ejemplo Patricio Lynch, que héroe de la Guerra del Pacífico, que falleció en Europa. Ya, Patricio Lynch no se iba a quedar enterrado en Europa, pues entonces medio que lo metieron en formol, le hicieron todas las técnicas de la época y se lo trajeron. Pero para estos casos, por muy empresarios que sean, si morían acá, tenían que enterrarse acá. Y el problema es que al inicio, como no podían enterrarse en ningún lado, los tiraban al mar. Claro. Los cuerpos eran lanzados al mar, entonces igual era una necesidad imperiosa para ellos poder contar con un cementerio donde, como tú bien decías, están ellos, después sus familias que quedaron acá. Convengamos que estamos hablando de una época donde, está citando a Bernardo de la Maza en nuestro siglo I, donde él dice a principio del siglo XX, pero que se puede extrapolar para el siglo XIX, nacer era muy difícil y morir súper fácil. Sí, pues. Y la gente de la nada se moría. Entonces, claro, mucha gente que vino quizás de paso a Chile a hacer un negocio y se enfermaban de malaria, lo que les diera, y se morían. Les daba fiebre amarilla, les daba tuberculosis y ahí quedaban. Claro. Entonces es un cementerio bien particular porque hoy día es un cementerio bien abandonado. O sea, no sé si abandonado es la palabra, pero se nota que es un cementerio donde no es como que hayan entierros todos los días. No, derechamente solamente, o sea, tengo entendido que solamente algunas personas nomás. Mientras seáis descendientes. Mientras sigan habiendo descendientes, claro. Por ejemplo, yo tengo entendido, si mal no recuerdo, que no me falla la memoria, que un amigo de la casa también, Felipe, del cementerio inglés, tiene parte de su familia enterrada en el cementerio inglés. Ya. ¿Cachai? Porque él también me parece que es descendiente de que era de escocés. Sí, lo dijo en algún momento, ya me voy a acordar. De hecho, él también me compartió un par de historias referentes a lo que es el cementerio inglés. Ahora, personajes históricos en el cementerio inglés no hay, dado lo que nosotros estábamos hablando de que efectivamente la mayoría eran extranjeros que trabajaban en este caso en la extracción del cobre. Claro, y algunas personas, pero que volvemos, con excepción de un par de casos que dijimos para Concepción, varias figuras como locales. ¿Te acordás cuando hablábamos del de Santa Inés de Viña? Que tú me preguntabas y local. Decía, claro, si uno tiene alcaldes, familias importantes de acá que son conocidas acá nomás. Por ejemplo, Robert Parker, que es el tercer alcalde o segundo alcalde de Coquimbo, ¿cachai? Y algunos representantes diplomáticos ingleses que estaban ahí, bueno, y se murieron ahí por X razón, y están enterrados ahí. Robert Parker, Joseph Grilson, Guillermo Loughter,
Eaton Lower, Guillermo Eaton Lower, ¿cachai? Entonces, pero ya los apellidos te van dando cuenta que, bueno, el cementerio inglés. Un cementerio inglés. El cementerio inglés, claro. Es como mucha gente, claro, que estaba ahí, o sea, si me imagino yo, voy a especular y caricaturizar. Si era ahí un inglés X que estaba medianamente cerca, ponte en Copiapó, y te moría ahí, probablemente lo que te iban a decir es como, oye, puta, en Coquimbo hay un cementerio inglés, llévatelo para allá. Entonces, como que, claro, como que los ingleses que andaban por acá iban a ese lado. Iban para allá. Y ahora historias relacionadas con el cementerio inglés, que hayas tú averiguado. La principal historia tiene que ver con esto que el mar tiraba los cuerpos de vuelta a la costa. Ya. En el contexto un poco de esta exclusión religiosa. Pero esto tiene que ver no con el cementerio en sí mismo, sino que tiene que ver con la presencia misma de los protestantes allá. Ya. De que hay un relato que era muy de la época, que no se podían enterrar en los cementerios católicos, Claro. los tiraban por lo tanto los cuerpos al mar, pero tampoco se podían enterrar en una iglesia, en ningún lado, por un tema también religioso, y el mar los devolvía. Entonces era como la lógica, desde el catolicismo, era como, tenemos la razón, o sea, no los dejamos en nuestros cementerios porque incluso cuando los tiran al mar, ni siquiera el mar los quiere, y el mar los devolvía. ¿Ya? Entonces, claro, están esos relatos asociados como a la comunidad protestante en sí misma. Ahora, el cementerio, en cuanto a relatos, si es que se quiere medio paranormal o de cultura popular, la verdad es que no tiene mucho. Yo, que conozca yo al menos. Yo por lo menos en este caso, yo debo decir que tengo santos en la corte, por eso sí Ya. encontré historias. Me contaron Ya. 3 historias. La primera tiene que ver con el niño fantasma que se aparece en el cementerio inglés. Ya. Ahora, aquí las versiones difieren, porque yo hablé con también amiga de la casa, Glitch Dimensional, un saludo a la Glitch, y con Felipe Cementerio Inglés, que el canal se llama Cementerio Inglés. O sea, ¿qué más? Sí, pues, el canal se llama Cementerio Inglés, así que habrá que seguirlo. Exactamente, ¿cómo no iba a saber? Y ellos me cuentan la historia de este niño fantasma que se llama John Cordeiro Goran. Ya. Ahora, aquí las versiones difieren. Algunos dicen que venía de camino a Chile en tren. Otras versiones dicen que venía de camino a Chile en un vapor, o sea, en un barco. Ya. El asunto es que de camino este niño muere. Ya. Debe haber tenido aproximadamente unos 2 años, según lo que dice. Él venía con la familia. Supuestamente era hijo de un diplomático brasileño. Y entonces, ante la imposibilidad de repatriar el cuerpo a Brasil, lo terminan sepultando en el cementerio inglés de Coquimbo. Ya, perfecto. Ahora, este niño tiene que haber tenido aproximadamente unos 2-3 años. Y lo que cuenta la leyenda, y de hecho se ha convertido también en típico, especie de animita, porque la tumba de él en el cementerio inglés está lleno de juguetes que la gente le ha ido dejando y etcétera. Entonces la leyenda cuenta que este niño, mucha gente la ha visto aparecerse. Al lado de la tumba de John hay un pimiento. Y la gente lo ha visto subido arriba del pimiento o jugando ahí alrededor del pimiento. Ya. De hecho, también cuenta la leyenda que se le aparece mayoritariamente a las mujeres. Porque supuestamente estaría esperando que su mamá volviera a buscarlo. Esa es la historia de John Cordeiro. Cáchate que, volviendo también al capítulo anterior, no tocamos como historias de niños, o al menos no pillamos relatos, claro, y en la gran cultura general que son los cementerios en el mundo, me imagino, en Latinoamérica, que siempre están esos relatos de niños, pues, del niño que anda jugando, el niño que anda corriendo, por ahí, que le habla, que anda perdido, que anda asustado. Exacto. Niño. O que está llamando a la mamá. O que está llamando a su mamá, efectivamente. Claro. Sí. Mira, esa no la sabía. No, y de hecho también tengo otra del cementerio, que es la maldición de una tumba. No tengo el nombre de la tumba. Ahí, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Pero la característica que tiene esta tumba, o mejor dicho, la lápida, es que hay dibujado un uroboro. Que es esta típica serpiente que se come la cola. Sí. Y la maldición dice que si alguien profana esta tumba, la serpiente que vive dentro de ella lo devorará. Ya, perfecto. ¿Será verdad? No sé, nadie ha movido la tumba como para averiguarlo.
Por las dudas, mejor no. No, mejor no, dejémosla así. Es como intentar levantar la corona de espinas del Cristo de Mayo. Claro, del Cristo de Mayo, para ver si tiembla, weón. No, gracias. Dudas, mejor dejémoslo ahí. Exacto, no, dejémosla ahí tal cual. Claro. Y la última historia, que esta me la contó el Felipe, las otras dos me las contó la Glitch, que es la historia de un sepulturero. Resulta que efectivamente había un funeral programado en el cementerio inglés y estaba el sepulturero cavando la tumba. ¿Ya? Y cuenta que se le acerca una niña. Y esta niña le pregunta al sepulturero que si la tumba va a alcanzar a estar lista para hoy, porque viene obviamente el cortejo. ¿Ya? Entonces el sepulturero le contesta normalmente sí, demás, y ya estoy casi por terminar. El asunto es que ya la niña se va y todo eso. Después, obviamente, llega el cortejo y el sepulturero ve la ficha de la persona que van a sepultar con la foto. ¿Ya? Y la foto era exactamente la misma niña que le había ido a preguntar si la tumba iba a estar lista. Chuta. Entonces, de esa clase de historias hay montones en todo caso. No, sí, deben haber un montón de historias así. Un montón de historias. Y lo último que te tengo que contar, y por esa razón que ahora vamos a ver un video, que este video me lo mandó la Glitch. ¿Ya? Pidiendo de este recorrido, pidiendo de este recorrido, pidiendo de este recorrido. En el video que acabamos de ver, Glitch está haciendo un recorrido, en este caso por el cementerio inglés. Y justo cuando ella dice en este recorrido, se le cuela una voz que le dice vete. Ya. Diga, ándate. Así como, ándate. No te quiero acá. No te quiero. Exactamente, man, y es fuerte. Y de hecho, ella no se había dado cuenta. Uno de las personas que vio el video después de que estaba en YouTube le hizo el comentario. En el minuto tanto aparece esta voz. De hecho, vayan al canal de la Glitch. Vamos a dejar también la descripción del video ahí para que vean la exploración en el cementerio inglés. Ya. Y de hecho se escuchan un montón de cuestiones. Más adelante te voy a mostrar otros videos también. Y estos videos fueron captados por mí. Porque ahora, si bien no vamos a hablar de un cementerio en particular, sino que vamos a englobar un grupo de cementerios porque tienen su lado. A mí me encanta, por lo general. Yo que he ido y yo que los he visto en persona, a mí me encantan, que son los cementerios chilotes. Los cementerios chilotes. Chiloé es un mundo. Sí. Un mundo para los relatos, para todo. Chiloé es un mundo aparte y es maravilloso. Es genial. Es una cultura que, bueno, históricamente, claro, nunca fue Chile hasta una etapa ya republicana. Pues desarrollaron su propia cultura y todo. Exactamente. Entonces eso es muy distinto a lo que se encuentra a nivel continental. Sí, es muy distinto. De hecho, la forma que ellos tienen de ver la muerte, si bien se ha ido en este caso, o se fue contaminando, mejor dicho, con lo que son las creencias católicas, claro, está muy imbuida también con lo que es la influencia indígena. Sí, tiene un tema indígena, tiene un tema de asociado a la misma mitología. Exacto. Que gira en torno a la isla de Chiloé, o sea, relatos, mitos, leyendas que todos conocemos desde chicos. A todos nos hicieron leer eso en el colegio. La gente sabe lo que es, no sé, el Trauco, la Pincoya, el Colo Colo y todos esos relatos. Exacto. Y en Chiloé como que se fusiona todo para dar forma a algo que es muy, muy auténtico. Exactamente. Ahora, si bien aquí en la zona central y en la mayoría de la zona sur, nosotros que vemos a los cementerios más antiguos, que los vemos con estos mausoleos grandes, en Chiloé se da algo bien en particular, que no son mausoleos, son como tumbas casa. Son las casa-tumbas. Las casa-tumbas, las tumbas casa, que son derechamente, son casitas. Sí, son casitas. Son casitas donde adentro está obviamente sepultado el muerto y hay como un altar. Sí. Que esto, bueno, derechamente se hace por un tema de la lluvia. Pero también da cuenta, porque es como siempre se ha dicho, la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Claro. Claro, en los cementerios de la zona central o los grandes que hablábamos, como que no se nota. Uno no vive en un mausoleo. No. Claro, pero en la zona sur, específicamente en Chiloé, claro, los cementerios son como una reproducción en miniatura de lo que es la ciudad.
estas casitas con sus decoraciones, algunas tienen incluso estos espacios como para poder estar adentro, de sentarse a compartir ahí con el difunto. Entonces, sí, esa particularidad no existe en el resto de Chile, porque uno podría decir, ya, es del sur. No es del sur, es de Chiloé. Es de Chiloé en particular. Exactamente. Es de Chiloé. O sea, yo que he estado en Chiloé, no sé si tú hayas estado en Chiloé. No, pretendo ir luego septiembre, octubre, pero ¿Ya? sí, tengo ganas de ir a Chiloé. No he tenido la suerte de ir. Llegué a Puerto Montt en algún momento, pero no crucé a Chiloé. Ya. Mira, porque yo en este caso, de los cementerios que conozco en Chiloé, vamos a tener que hablar de ese, que es la isla Aucar. Ya. La isla, por ejemplo, o sea, ese es el mejor ejemplo quizás del ¿cómo se llama? De lo único que son los cementerios chilotes, que es Isla Aucar. Que para la gente que no lo conoce, Isla Aucar literalmente es una isla. Es una isla. Exactamente, y que está conectada a la costa por una pasarela. La pasarela tiene aprox 2,5 metros, donde cabe el féretro y el cortejo. Y el cortejo, Exactamente, nadie más. Y de hecho, Francisco Coloane, que es obviamente oriundo de Kemchi, porque esto queda en la localidad de Kemchi, ¿Ya? Lo bautizó como la isla de las almas navegantes. Ya. Porque supuestamente las almas que están ahí, o sea, la isla tiene forma de barco. ¿Ya? Y que las almas que están ahí estarían en tránsito para llegar al otro mundo. Eso tiene que ver mucho con el relato, no sé si general, ya, pero sí ¿cómo se llama? De las ánimas de Cucao. Sí. De las ánimas de Cucao y Tempilcahue. Claro, Tempilcahue es el barquero, esto que los tiene que transportar a ese otro lado. Ya. Claro, exactamente. Entonces, o sea, de hecho, Francisco Coloane, nacido en Kemchi, de hecho su ceniza, cuando murió en 2002, él específicamente dejó estipulado en su testamento que sus cenizas tenían que ser esparcidas en Kemchi, en Quintero y en otro lugar más que se me olvidó. Punta Arenas, pues. No, Valparaíso. No me acuerdo. Eran 3 ciudades. Era Quintero, Kemchi y un tercer lugar, pero siempre en el mar. En el mar, sí. Sí, porque la relación en este caso, claro, que de Coloane con el mar, o sea, de hecho, la Casa Museo Coloane está en Dalcahue. Sí, que se puede acceder y es gratuito, todo eso. No se puede negar la relación de Coloane con el mar, sí. No. El último grumete de la Baquedano, pero qué buen libro. Sí, en todo caso. Qué buen libro, sí. Pero claro, aquí, y de hecho es curioso, porque a nivel de los cementerios hay varias cosas. Por ejemplo, el tema de este como espacio dentro del cementerio, que es distinto para los niños, toma mucho más realce en Chiloé. Sí. Estas casas tumba, los niños tienen un color en particular. Claro. Celeste para los niños, rosado para las niñas, y también existe esta ¿cómo se llama? Que también se presenta muchas veces como una caricatura me acuerdo un chiste del Coco Legrand, un monólogo del Coco Legrand que hablaba de cómo se come en el sur. Creo que va a ir al diablo con todo, creo que. Ya. Claro, y los funerales son los velorios, son un evento social, y en Chiloé hasta el día de hoy lo siguen siendo, de comida, de que va mucha gente. Exactamente. De que hay una preparación, hay una serie de rituales asociados durante el velorio las ventanas están abiertas porque el alma tiene que salir en algún momento. La fiesta del Nazareno. La fiesta de Caro. La fiesta del Nazareno. Ese es el tercer domingo de noviembre, si mal no recuerdo. Ya, ahí no sé, así que sí, me parece que sí. Ahí me corrigen, pero me parece que es el tercer domingo de noviembre que es la fiesta del Nazareno. El ataúd tiene que salir con los pies por delante. Exacto. Es uno de los lugares donde se desarrolló con mucha fuerza el tema del angelito. Que era muy común en general en Chile, pero en Chiloé tomaba una mística que era completamente distinta. Y aquí, bueno, si es que alguien de quienes nos está escuchando no sabe o no ha escuchado, el angelito eran estos velorios como atípicos donde eran de los niños y que no estaban en el ataúd, pues estaban sentaditos, parados o en una silla o qué sé yo. De hecho está la película muy buena de Miguel Litín, la de los 60, Largo Viaje. Sí, me parece que es de Miguel Litín.
Parece O que es de, de o de Lima. Raúl Ruiz, uno de los dos. Uno de los dos. Uno de los dos. Y Largo Viaje te demuestra eso, claro, lo demuestra en Santiago, en una zona claro, más urbana, pero en Chiloé eso era, yo podría decir que fue uno de los últimos lugares donde esa tradición se mantuvo. Y cuando Hoy día se- exactamente. Y cuando el cementerio en este caso está al lado del mar, la tumba tiene que mirar al mar, siempre. y tiene que mirar al mar porque están esperando a Tempilcahue. Exacto. Que eso yo digo, me encanta, porque yo digo, ¿de dónde viene esa influencia? Porque si tú haces la analogía, eso es súper griego, po. Sí, sí, el relato de las almas que esperan al barquero, porque Ajá. Tempilcahue es un barquero que te tiene que cruzar, es griego, pues es Caronte. O sea, De que claro. en el mundo- Si que en el hacemos, mundo claro, si griego- hacemos el símil de las Tempilcahue o sea, con lo que es la mitología huilliche, en ese tiempo mapuche, y claro, hacemos el símil con Caronte. Y claro, y es un Caronte y las ánimas tienen que esperar hasta que Caronte, o en este caso Tempilcahue, venga y los suba a un barco, una barca y los cruce. Que es toda una cultura, claro, Chiloé en general, asociado a todo, pero a la muerte en particular, con el mar. Tiene que ver Exactamente. con el mar hay que cruzarlo, hay que transitar, y ese tránsito es el mar, completamente. Exactamente. De hecho, bueno, está ¿cómo se llama este que se toman fotos ahora? El de las ánimas, el puente de las ánimas, creo que se llama. Oh, y el puente, ¿cómo se llama? El muelle de las ánimas. El muelle de las ánimas. Eco. Claro, que tiene que ver con eso también, aun cuando el muelle de las ánimas es algo muy moderno y muy, ¿cómo se llama? Mercantilizado. Claro. Pero la idea que está en el trasfondo del muelle de las ánimas es esa, pues la es el espacio donde estas ánimas están esperando que Tempilcahue los traslade. Ese es como el trasfondo que existe también asociado a eso. Entonces es fascinante el tema porque ya no tiene que ver con la muerte y simplemente cómo y dónde se entierra al difunto, sino que hay una conceptualización distinta de lo que es la muerte. Exactamente. Muy distinta. Porque la pelea, lo decíamos en Conce, en Santiago, en el capítulo anterior, ¿cuál es? O sea, ya, acá católicos, acá no católicos, o en este cementerio se tienen que enterrar todos, o solo algunos. Pero claro, es una discusión política, pero acá no, pues, es un tema cultural. La muerte es distinta. Exactamente. Ventanas abiertas porque el ánima sale, la tiene que cruzar alguien por el mar, porque tienen que tener sus casitas para que el difunto, el alma del difunto esté protegida de la lluvia. Ya. Le da una materialidad al difunto que de pronto no existe en las otras zonas. Así tal cual, sí. O sea, y de hecho, yo por eso te decía, de los cementerios que yo he visitado en Chiloé, está Aucar, en Kemchi, está el Ya. cementerio de Tenaún, ¿Ya? ahí la pelea de José de Moradea con la Machi Chilpila ahí en Tenaún, y el cementerio católico de Castro, o el cementerio parroquial en algunos casos. Ese cementerio, sabéis que es súper, también, súper chiquitito, súper lindo, a un costado del río Gamboa ahí en Castro. Y de hecho también tiene una anécdota, porque, a ver, queda relativamente cerca de la parroquia San Francisco. Ya. Una de las calles que está por el costado de ese cementerio es calle San Martín. Y ahí, esto fue como en 2012 o 2013, tuvieron que repavimentar esa calle. Ya. Y resulta que al levantar el pavimento antiguo y hacer el hoyo, encontraron tumbas. Chuta. Porque Habían supuestamente, construido sobre claro, las el tumbas. cementerio abarcaba mucho más allá. Ya. O sea, llegaba desde la parroquia hasta donde está ahora actualmente. Ya. Y construyeron después simplemente el cementerio que va abajo. Y el cementerio quedó dividido, o sea, entre la parroquia y el cementerio hay una calle. Claro. Chuta. Y pasaron Claro, la calle por el medio. Bueno, cada cierto tiempo aparece una noticia en Chile o en el mundo que están construyendo algo o demoliendo algo que existía para construir algo nuevo y se topan con tumbas, pues se topan con cementerios y cosas que existieron en su momento. Sí, de hecho en el capítulo anterior estábamos hablando del cementerio indígena que encontraron o las tumbas, mejor dicho, que encontraron en el estadio, en el Lucio Fariña de Quillota. Ya. O sea, Claudio Babestrello hablaba de 200 tumbas. Una cantidad enorme de tumbas. Exactamente, y hablamos de la maldición del estadio. Por lo mismo. Por lo mismo, claro. Por lo mismo. Ahora, referente a lo que son las historias de los cementerios chilotes, también vamos a pasar a ver el primer video
La familia murió hace mucho tiempo o no ha recibido el... Y por supuesto no recibió el correcto cuidado. La familia murió hace mucho tiempo o no ha recibido el... Y por supuesto no recibió el correcto cuidado. Es lo que se escucha también. Sí, eso lo otro quería preguntar. Como que la voz en un momento se escucha un... Ya, soy yo. Ese video, el que acabamos de mostrar, es el cementerio de Áucar, o sea, en la isla Áucar. Lo que me llamó la atención, y eso es otra cosa, es la cruz de madera llena de líquenes, que es típico, su típico chilote. Y esa tumba se estaba poco menos que cayendo hacia la playa. Claro. Estaba como en la última. Y yo lo que digo ahí en el video es, se nota que esta tumba no la ven hace mucho tiempo. No. Y algo me contesta, no. Y se escucha ahí y me dice no. Sí, sentí el... Sí, y resulta que uno estando ahí no escucha nada. No, después en el video. Después en el video y editando el video, de hecho, ¿cómo se llama? Ahí el Franco puede dar fe que él lo escuchó. Él fue que lo escuchó. Y ese es, o sea, es cuático estar ahí y después escuchar el video y no escucho. Y uno estuvo ahí, pues. Sí, pues. Y uno estuvo ahí. Y de ahora te voy a mostrar el tercer video. Pero esta tumba en particular, yo la había visto apagada, güey. Oh. Yo no la vi prendida. Oh. Se puede ver. Si me permite, por favor. ¿Permiso? Se puede ver. Si me permite, por favor. ¿Permiso? Se puede ver. Si me permite, por favor. ¿Permiso? No logro distinguir qué dice, pero se escucha muy claro que hay una segunda voz. Sí, hay una segunda voz que dice gracias por... Y la última parte yo hasta el día de hoy no la puedo entender. Gracias por venir a verme, gracias por divertirme, no sé. Claro. No le alcanzo a entender. Y ese es en el cementerio de Tenaún. Mira, hacer el cuento. Nosotros fuimos con un grupo de, tiene que haber sido como 8 personas, porque estábamos haciendo el evento Chiloé Oculto en Tenaún, que fue la primera semana de febrero de este año, 2026. Entonces fuimos un grupo de 8, y resulta que yo me puse a filmar, y ese grupo de 8 quedé yo solo atrás, porque el resto siguió, y al final me dejaron solo. Y en ese lapso yo me doy cuenta que esa tumba que acabamos de mostrar en el video estaba apagada. No tenía ninguna luz. Y de repente yo me giro y está prendida. Y yo obviamente el copuchento fue para allá porque le dijeron al otro. Y lo que encontré fue que los bordes no es que tiene como una reja. Sí, una rejita. Una rejita, ya. Eso tenía luces como, tiene que haber sido a pila o solares. Pero adentro de esa casucha que tiene como, en este caso, como ventanas de vidrio, habían velas de cera. Que había que prender. Entonces, ¿quién las prendió? Y lo peor de todo es que quizás las 2 de atrás estaban ya consumidas, ya les quedaba la última, pero las 2 de adelante estaban casi enteras. Claro. Entonces, ¿quién las prendió en ese rato si no había nadie? Y entonces, esa fue la primera cosa. Y después, revisando el video, la voz que dice gracias por. Ese se escucha claro que hay una segunda voz. Sí, po. Y uno queda como chuta, sí. Y uno queda como cuático. Sí, se te hiela la sangre. Sí, no es chiste. Y no es chiste, es cuático, es complicado. Pero como lo dijimos en un principio cuando empezamos a hablar de Chiloé, es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte y es increíble, es maravilloso. Uno que ha tenido el privilegio de conocer Chiloé, es maravilloso. O sea, a mí por lo menos, bueno, hay gente que dice que no se nota, pero ya en la pura cruzada en el canal de Chacao ya cambia el aire. Cambia, sí. No, sí, yo cambia. Por eso quiero ir, he escuchado que es otro mundo, es hermoso, es como, quiero quedarme acá. Sí, una cosa que no me quiero ir, quiero quedarme. Quiero quedarme acá, claro. Claro, adóptenme. Y no es chiste.
Pero hablando de mundos aparte, y ahora sí vamos a hablar de, derechamente, lo tocamos tangencialmente en el capítulo anterior, que son los cementerios. También vamos a englobarlo, no vamos a hablar de ninguno en particular, pero sí vamos a ver algunas cosas, que son los cementerios de la Salitrera. Estos son el epítome en Chile del cementerio abandonado. Exactamente. Porque hay otros que lo que hablábamos del inglés en Coquimbo, qué sé yo, ya, no es que estén abandonados, hay un entierro tarde, mal y nunca, pero hay entierro. En las Salitreras no, po. Son cementerios que cuando la gente se fue quedaron completamente abandonados, ya, son tumbas que uno sabe que literalmente nadie las ha ido a ver en 60, 70, 80 años, fácilmente. Y son cementerios que también reflejan un momento muy particular de la historia de Chile, asociado, claro, el tema económico, la ganancia del salitre, pero también al dolor, al olvido, a la explotación, a todo lo que sucedía en la Pampa Salitrera en la época de la cuestión social. Claro, efectivamente. O sea, de hecho, en el último capítulo que vi yo de Dato Mata Relato, ustedes estaban ahí con el ¿cómo se llama? Con el invitado, hablando de lo que es JP. Exactamente, con JP. Hablando de en este caso lo que son la minería del carbón. La minería del carbón, sí. Exactamente. Y se replica efectivamente lo que son las saliteras, que son las condiciones laborales. Efectivamente. Pero el mundo carbonífero, a pesar de todo, sigue vivo. O sea, hay gente que vive en Lota. Claro. ¿Cachai? Coronel es una ciudad, qué sé yo, pero la gente de la Pampa Salitrera se fue y se fue. O sea, yo he visto videos de cuando van y van a hacer las psicofonías en las noches a los cementerios de la Pampa, o incluso de día esos cementerios son muy tétricos. Sí, son muy tétricos, están abandonados, las cruces caídas para cualquier lado. Mira, la única salitrera que hasta el momento todavía tiene personas viviendo ahí, no me acuerdo si era María Elena o Santa Laura, una de las dos. María Elena es una ciudad, puede ser. Me parece que es la única oficina salitrera que todavía tiene gente, porque hasta el día de hoy ninguna oficina, o sea, obviamente hay personas que cuidan ahí, pero población fija no tienen. Solo, como te dije, si no me acuerdo, María Elena o Santa Laura, una de las dos. Sí, no, si quedan ahí poblaciones que se establecieron y se quedaron, pero en un 99% todos esos espacios con todo lo que implicaba una pequeña ciudad, si eran pequeñas ciudades, finalmente cementerios, teatros, colegios, quedó todo abandonado. Y la gente se fue y ya no iban a volver a ver a los difuntos que estaban ahí. Y no solamente los pampinos, está en este caso los cementerios ingleses, el cementerio de Tilibiche, no me acuerdo muy bien el nombre, que claro, evidentemente ahí no estaban enterrados los pampinos, los trabajadores, estaban enterrados los funcionarios, gente medianamente importante, y que probablemente, especulemos, debe haber alguien en Inglaterra en este momento contándole una historia a alguien diciendo, oye, no, yo tengo un abuelo que se fue a Chile en un momento, o a América en un momento, y nunca nadie más supo de él, y resulta que claro, está en el cementerio, en uno de estos cementerios de La Pampa, y que nunca nadie más lo vino a ver, y nunca nadie más supo dónde estaba. Oye, sí, entre paréntesis, yo me acuerdo una anécdota que yo la vi en Instagram, ojalá la puedan encontrar, que es, en este caso es un hincha de Rangers de Talca. Ya. Obviamente Rangers tiene relación con el Ranger inglés, el Ranger escocés. Y el fundador de Rangers de Talca era un compadre escocés. Ya. Y que este hincha de Ranger, averiguando todo eso, lo encontró sepultado en el cementerio de Calama. De Calama, cacha. Y obviamente tuvo que esperar a que Ranger fuera a visitar a Cobreloa ahí en Calama para ir al cementerio. Y obviamente ahí, ¿cómo se llama? Ahí pueden ver, no me acuerdo el Instagram del compadre, pero ahí cuenta bien la historia. Y ahí efectivamente deja su banderín, su camiseta de Ranger, porque él es uno de los fundadores de Rangers de Talca que está sepultado en el cementerio de Calama. Pero uno se topa esa sorpresa. Esa historia, esa historia como escapándose un poco también, que salió hace relativamente poco tiempo,
que el vocalista de Platters, ¿Ya? de la banda gringa, está en el cementerio de San Antonio. Sí, po. Está en el cementerio de San Antonio, en una tumba abandonadísima, que ni siquiera es como una tumba propiamente tal, no sé, de las bonitas, es de los nichos, estos tipos edificios, y está ahí, ¿no? Y es el vocalista de The Platters. Sí, pues ¿Por si, qué, por qué está acá? si de repente uno, ¿cómo se llama? No sabe qué personas vienen a Chile, llegan a Chile y que por ese motivo, bueno, a todos nos pilla la muerte. Claro, claro. A todos en algún momento nos va a pillar la muerte y A todos nos va a pillar la muerte, efectivamente. y nos va a pillar, compadre, que no sabemos cómo y no sabemos dónde. Pero, ¿Y a ver, dónde? y hay otro punto también que tiene que ver con el tema de la salitrera, derechamente, porque no solamente está relacionado lo que es la explotación del salitre, propiamente tal, sino que también se cruza con otro tema importante en la historia de Chile, que es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, sí. Porque, o sea, principalmente lo que estamos hablando aquí es la campaña de Tarapacá. Claro, hay mucho, y no solamente mucha persona que en la misma guerra falleció y la enterraron en estos cementerios, Sí, pues. sino que también muchos de estos soldados que después se quedaron allá, pues, trabajando. Exacto. Y estaban ahí enterrados. Bueno, ese otro tema también, los cementerios de medios improvisados de guerra, el campo o sea, de la Alianza, de Tacna. Si es que están sepultados en cementerios, ese es otro cuento. De ahí, son de ahí cosas tengo, comunes que se armaban, sí, y se echaban a todos ahí. de ahí tengo, ¿cómo se llama? Otra historia relacionada con eso, relacionado con la Guerra del Pacífico. Ya. Pero tú cachai que, sí, por ejemplo, pensemos en familias como importantes. Porque, por ejemplo, en el cementerio inglés que te comentaba en La Pampa, el de Claro. Tiliviche, está James Humberstone. Claro. Está el creador, el dueño de la oficina Humberstone. Que Claro. de pronto, claro, no fue la más grande, pero popularmente a construcción posterior es como. Si es que alguien conoce algo de la oficina salitrera, no se sabe el nombre de las 120, pero Humberstone te suena. Claro, Como, exactamente. O sea, es como la más turística. Y es la más turística hasta el día de hoy. Y ahí está James Humberstone. Me imagino que tu familia debe seguir siendo importante en Inglaterra. Yo no sé si alguien lo vendrá a ver. De la misma forma que Henry North, que es sobrino de John Thomas North, del rey del salitre, también está ahí. Sí, pues. Y la familia North es importante en términos económicos hasta el día de hoy en Inglaterra. Y ahí uno se pregunta, ¿sabrán que está acá? Yendo como lo más básico. Ni siquiera como alguien lo vendrá a ver, sino ¿sabrán que tienen un pariente enterrado acá, en un cementerio perdido en el medio del desierto? No lo creo. No creo. Yo creo que si pudiésemos ir al cementerio inglés, y uno va a las tumbas, ya sea de Humberstone o de Henry North, deben estar peladísimas. Se debe cachar que no han puesto una flor en 80 años. Yo creo, derechamente. Es lo más probable. Exacto. O sea, lo que nosotros hablábamos también de partida la soledad. Muchas de esas, gran mayoría de esas salitreras están absolutamente abandonadas. Algunas son monumentos históricos, pero igual obviamente el paso del tiempo, la sal, el viento, el sol, va resquebrajando. Uno ve las tumbas y ve en este caso las cruces de madera absolutamente secas. Y de hecho, muchas veces uno cuando ha visto imágenes, yo no he ido al norte a ver la salitera, a diferencia de Chiloé, yo al norte no he ido, pero uno se topa con tumbas abiertas. Sí, muchas tumbas abiertas. Y lo otro que pasa en el norte, claro, habían cajones buenos, ataúdes buenos, y otros no tanto, que quizás de qué los harían, y el desierto hace lo suyo con los cuerpos, y de repente ni siquiera te encontráis como huesitos, te encontráis momias. Sí, uno se encuentra momias de repente. Claro que la salinidad del mismo terreno del desierto los secó y son momias. Exacto. Mira, ¿sabéis qué? Ese a diferencia de lo que pasa en la zona central o el sur, donde la misma humedad en la zona central del sur, los cuerpos de hecho se descomponen más rápido exactamente, porque la misma humedad y la misma agua favorece la descomposición. Y desaparecen hasta los huesos. Sí, pues. Yo me acuerdo haber visto, no me acuerdo qué programa una vez, que hablaban de eso en Chiloé, como volviendo a los cementerios anteriores, de que las tumbas las abren y no hay ni huesos. La humedad, el agua, el moto, los hongos destruyó todo. Encuentran tumbas literalmente llenas de agua. Exactamente. Sí. Exactamente, sí, ese es el punto. Y hay otro detalle, a ver,
¿Dónde fue? Me parece que en el canal de Franquito Mercante, también gran amigo del canal, nos decía una cosa. Él estaba visitando el cementerio, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era el cementerio en la oficina Chacabuco, ¿Ya? o era la de Pampa Unión. Que Ya. la persona que Pampa Unión es la de los trabajadores, ¿o no? Sí. Ya. Y a él me decía que el cuidador, obviamente, iba encontrando tumbas abiertas, y que el problema de esas tumbas abiertas es que ninguno tenía cráneo. Ya, perfecto. Todas estaban el cuerpo entero, pero sin cráneo. ¿Y por qué? Y eso es lo que no se sabe. ¿Quién se choreó los cráneos? O sea, perdón, ¿quién se robó los cráneos? ¿Quién los sacó? Rituales satánicos, cosas así, que siempre especulando completamente. Y es personas comunes y corrientes. Ahora, hay más. Si lo pienso en la caricatura, cine, serie, claro, uno nunca ha visto un ritual satánico con un fémur, pues siempre es como con un cráneo. Y anda a saber uno que de repente en las películas te muestran rituales, pero quizás sí sean así, pues. Y claro, también. Yo nunca he visto uno. No, yo tampoco. He visto los símbolos que dejan después, pero de ahí a ver uno así como. Y espero no toparme con uno. Exactamente, y espero no toparme con uno, por favor. Entonces, y esa es otra cuestión. O sea, bueno, estamos hablando de los cementerios de los trabajadores, pero los cementerios relacionados con los soldados de la Guerra del Pacífico, eso sí, la gran mayoría han sido saqueados. Los que han pillado. Sí. Porque, o sea, por ejemplo, el desierto en el norte está lleno de soldados desconocidos. Sí, chilenos y peruanos. Chilenos y peruanos por igual. De hecho, mira, para contarte una historia, yo estaba leyendo ¿cómo se llama? Tesoros Perdidos de Francisco Ortega. Ya. Y el primer capítulo tiene relación con esto. Él ahí conversa, o entrevista, mejor dicho, a un ex capitán de ejército, que él trabajaba para el Museo Histórico Militar en Iquique. Ya. Y él tenía una pega, cuando era funcionario del ejército, que era proteger el patrimonio referente a lo que son los restos de los soldados de la Guerra del Pacífico que están desperdigados por el norte. Porque él contaba que efectivamente hay un tráfico y hay un comercio ilegal de armamento, balas, uniformes de la Guerra del Pacífico, que en el extranjero son muy cotizados, se cotiza muy bien. Y que hay bandas organizadas traficando esos objetos en el norte. Pero sí, yo tengo un tío hermano de mi papá, uno de los hermanos mayores, que de hecho él era capitán del ejército, andaba allá todo el tema en los años 70, 80, y siempre cuenta que, claro, pues de pronto iban, dentro de las cosas que hacían, iban a los lugares donde habían sido las batallas de la Guerra del Pacífico, y era para desenterrar, le llaman desenterrar héroes. Y claro, donde fue, no sé, la Posada Agua Santa, o qué sé yo, de Campo de la Alianza, cuando eso está en Perú, ¿cachai? Pero desentierran un poquito y van saliendo, los cuerpos y todo. Es bien fácil. Si lógicas sanitarias en la guerra habían, pero no para los muertos. El ejército tenía que avanzar, por lo tanto la fosa común que armaban tampoco debe haber sido tan profunda. Y los cuerpos quedan todos ahí, pues. Exactamente, o sea, y por un asunto de honor militar lo enterraban con las armas y con el uniforme. Y con el uniforme, y por el tiempo que ha pasado, que son cerca de 150 años, tampoco es como que, no sé, una tumba de 1000 años que estaba acá y ahora está este otro lado porque, no sé, el viento, la tierra y todo. 150 años, en estricto rigor, no es tanto tiempo. No, o sea, no están básicamente enterrados donde mismo los dejaron. Sí, lo más quizás con un poco más de tierra arriba solamente. Pero incluso hay muchos que están al aire libre. Todavía. Van quedando al aire libre. Y van quedando al aire libre y los restos van quedando ahí. Y de hecho, mira, nos vamos a pasar un poco a las historias paranormales para continuar con eso. Y este capitán cuenta la siguiente historia. Que un día, porque él en este caso trabajaba en conjunto con la PDI y con Carabineros. Esto más o menos dice que fue año 2012-2013. Ya. Aquí en el libro Tesoros Chilenos, por si acaso, de Francisco Ortega, ahí aparece esa historia. Pero yo se la estoy resumiendo. El asunto es que este compadre tienen que ir a Zapiga. Zapiga queda relativamente a una hora y media, una hora y cuarto de Iquique. Y Zapiga es el lugar que está cerca de donde fue la batalla de Dolores. Ya. Y que
los lugareños del sector estaban viendo que había luces y había gente en el cementerio ahí hurgueteando. Van desde Iquique para allá, o sea, el trayecto, cuenta que el trayecto que demoraba 1 hora y media, estos compadres lo hicieron en 40 minutos, porque lo hicieron a toda velocidad. A toda velocidad. Exactamente. Y obviamente pegaron su par de tiros al aire, estos compadres que estaban saqueando tumbas arrancaron, Carabineros y la PDI lo fue a perseguir, y lo que él dice que encuentra son 3 tumbas. ¿Ya? 2 que estaban completamente saqueadas, o sea que solamente estaban los huesos, y la tercera que estaba a medio abrir, y ahí se notaba que era un soldado y que por el uniforme era un soldado chileno, que estaba todavía con su carabina, que estaba con su pistola, con el corvo y obviamente con el uniforme, a mal traer obviamente por el paso del tiempo, pero se notaba, y que tenía también con todo. Exactamente, con algunos documentos y todo eso. Entonces obviamente no podían dejar una guardia armada ahí por problemas de porque él explicaba, esto no es Estados Unidos ni nada por el estilo. Entonces lo que él decidió fue sacarle todas las cosas al cadáver y llevárselas él. Ya, perfecto. Eran las 3 de la mañana, no podía ir al museo porque obviamente si entraba iban a sonar todas las alarmas. Entonces él se las llevó para la casa, a Iquique. Él vivía en un departamento fiscal. Ya, perfecto. De esto que le entregaron los militares. Y él dice que guarda todos los implementos y todas las cosas en una caja de plástico y las deja en un baño. Ya. Y él se va a dormir. Ahí cuenta que ahí, o sea, él literalmente, según lo que dice el libro, ahí empezó el show. Ya. Porque dice que primero empezó a sentir que alguien golpeaba la puerta del baño. Ya. Que le prendían y apagaban la luz de la pieza. Él cuenta que, obviamente, su abuelo, que ya más viejo, le dice que cuando te fueran a penar tenéis que echarle un par de garabatos, un par de chuchas. De garabatos, claro. Y dice que fue peor. Le echó el par de garabatos, compadre, apagó la luz y dice que literalmente este compadre le tiraron las sábanas y lo botaron de la cama. Chuta. Fue, obviamente se tuvo que levantar, fue al, ¿cómo se llama? El comedor estaba todo desordenado. Yeah. Dice que estaba todo roto, los CD, bueno, en aquel tiempo tenía CD, las cajas estaban todas rotas, la cocina también estaba toda desordenada, y cuando fue a ver la caja al baño, la caja parece que hubiera sido quemada porque tenía como ceniza. Ya. Y de ahí no pudo seguir durmiendo, compadre. ¿Quién podría dormir después de eso? Exactamente. Y como esto fue un sábado y el domingo y esto era madrugada de domingo, pescó su auto, agarró las cuestiones, fue de nuevo al cementerio de Zapica y lo dejó nuevamente en la tumba. Lo dejó ahí nomás. Y ahí ya nunca más. No, que uno sabe que es mala idea sacar cosas de las tumbas. No, si es mala idea. O sea, todo el mundo sabe que no tenemos que llevarnos nada de un cementerio. No, nunca. Nada. Es pésima idea. Nunca, pésima idea. Nosotros hemos visto. Por lo general siempre llegan historias, y de hecho llegan muchas historias de niños que cuando uno pasa por tumbas de niños, bueno, se roban los autitos o los juguetes. No, qué mala idea. Pésima idea. Pésima idea, sí. Pésima Dentro de idea. muchas malas ideas, es una de las peores. Es una de las peores. Y hay mucha gente que se roba las cosas de las tumbas, bueno, y después las revende en la feria. Sí, de hecho sí, las van a revender. Las van a revender en la feria. Inescrupulosos, sí. Pero nada. Sí, yo me acuerdo una vez que alguien subió también un video a redes sociales de unos compadres que se estaban robando las flores y los adornos de las tumbas ahí en el cementerio del Prado, en la Florida. Qué atroz. Y los pillaron, los pillaron. Y todas esas cuestiones después las revenden. Sí, pues. Y yo, qué terrible, bueno. Esto, o sea, de partida esa cuestión ya tiene la vibra de una persona que está fallecida. Segundo, es de una inhumanidad y descriterio, pero sí, po. Absoluto. Es como el tipo que sacó los cráneos de la tumba donde estaba Ernestina Pérez. Po. Verdad, sí, Panqui ese, ya. Hueón tonto. Sí, hay gente muy terrible. No, hay gente muy tonta, bueno. Así que mucho cuidado con comprar cuestiones usadas. Uno siempre tiene que tener mucho cuidado con comprar cuestiones usadas, bueno. Sí, sobre todo con los juguetes de niños. Sí, sobre todo juguetes y ropa de repente también, bueno. Sí, no, sí son terribles. O sea, de hecho siempre dicen que antes de colocarte, o sea, si compráis ropa usada, tenéis que echarla a lavar con un poco de sal. Sí, lo he escuchado. Para descargarla por ahí. Claro. Y esa es, obviamente, la primera historia
que tenía yo al respecto. ¿Tú tenías alguna otra historia de salitrera? El cementerio de la Noria. ¿Tú ubicas ahí el cementerio de la Noria? Sí, lo cacho, sí lo he escuchado muchas veces. Que, de hecho, la gran mayoría como de las psicofonías y cosas que se van a hacer a los cementerios de La Pampa se hacen en la Noria. Sí. Que este cementerio que se caracteriza, todos lo tienen, pero se caracteriza en particular porque como que todas las tumbas están abiertas. Sí. Todas están muy destrozadas, todas están muy a que los huesos se ven, se pueden observar. Y el tema es porque no es como un relato que yo sepa asociado como al mismo cementerio, de como un relato con nombre y persona o de una historia, sino que tiene que ver con la energía que existe en ese cementerio, asociado a que como las tumbas están abiertas, la gente comenta que los muertos están enojados, que son muertos que salen de sus tumbas, que andan en este caso buscando una tranquilidad que no encuentran porque las tumbas están precisamente profanadas o abiertas. Y en ese sentido, uno de los cementerios donde a nivel de grabación de audiovisual, es donde más cosas se ven, donde más cosas se escuchan, donde mayor cantidad de psicofonía, de alteraciones en estas máquinas, no sabría decirte cuál es como la unidad de medida que lleva esto, pero de cambios de temperatura, se encuentran. O sea, es un cementerio que personas expertas en esto se descomponen, se desorientan, se sienten mal, hablan de que es una sensación de pesadez, pero no, ni siquiera como de la pesadez, comillas, buena, así como, oh, aquí hay algo. No, aquí hay algo y hay algo pesado, hay algo molesto, hay algo malo, hay algo que... No, así como vámonos. Y es chistoso porque muchas de estas como grupos que van, obviamente aparecen en YouTube o en programas, no alcanzan a estar toda la noche. No. Se tienen que ir, en un momento es como vamos, se les pierde uno, aparece por otro lado, empiezan ya objetivamente a escuchar muchas cosas, a sentir peligro por ellos mismos y se van. Exactamente. No podemos seguir acá. Y esa es la Noria, el cementerio de las tumbas abiertas. Oh, sí, ¿cómo se llama? Sí, lo he visto. O sea, obviamente lo he visto en fotos. Y bueno, como todo cementerio en las salitreras es bien tétrico. Y ver las tumbas abiertas, eso es lo peor de todo. Y todas abiertas y en un espacio donde tú cacháis que hay cero cariño, porque no, como lo que hablábamos, no ha ido nadie en 80 años. Entonces, sí, pues están ahí las tumbas todas abiertas. Oye, sí, qué terrible. Mira, vamos a pasar a ver 2 videos ahora a continuación. ¿Qué fue eso, man? Ese se siente. Ese sí. Sin lugar a dudas, se siente completamente. Ese, si no me equivoco, es Pampa Unión. Ya, perfecto. Ese, si no me equivoco, es Pampa Unión. Obviamente, le tengo que dar los agradecimientos a Franquito Mercante porque él es el que está haciendo la exploración de noche ahí. Es la misma salitrera, ese no es el cementerio. Esa es la salitrera, son la oficina. Qué ganas de no hacerlo y qué ganas de hacerlo al mismo tiempo. Sí, no, sí, a mí me bajan las ganas. Esa ambigüedad de sé que la voy a pasar terrible. Sí, lo vamos a pasar pésimo, pero qué ganas de estar ahí. Pero lo quiero hacer, necesito escuchar eso yo. Sí, mira, y aquí el segundo video. Escucha. Hay pasos, movimiento arriba. Ese movimiento arriba, ese es Chacabuco. Si no me equivoco, es el teatro. Ya, perfecto. Porque, o sea, la salitrera Chacabuco, efectivamente, también es una de las más turísticas, porque no solamente fue oficina salitrera, sino que también fue un campo de detención durante la dictadura. Ya. De hecho, está mejor conservada en ese sentido por eso mismo. Ya. Y esa es la parte donde creo que es el museo. Si mal no recuerdo, es el museo. Y el museo, obviamente, es una construcción de madera. Y ahí él está en un piso y arriba se escuchan pasos y él está solo. Y anda solo. Anda solo. En ese momento estaba solo. Qué valiente. Oye, sí. Andaba solo en auto y nada más. No, sí, hay unos peores de ahí. Pero mira, ¿sabéis qué? Ahora yo te voy a contar una historia. Ya. Franquito Mercante obviamente, también es investigador, ¿cómo se llama? Le gusta también la historia, le gusta lo paranormal. Pero lo que a mí me gusta también es que gente que no tiene nada que ver con este mundo
cuenta estas historias paranormales. Ya. Y aquí yo tengo que sacarme el sombrero por Isabel. Ya. ¿Quién es Isabel? Isabel, esperen, tengo que darle el nombre completo, que es Isabel Lorca. Ya. Isabel Lorca es una cicloviajera. Ya. Ella hace, ¿cómo se llama? Va pedaleando por la vida, por así decirlo. Ella es cletera, es bicicletera. Ustedes pueden visitar su página de Instagram, que es _atisbo. Ya. @_atisbo. Y ahí efectivamente ella va subiendo contenido relacionado, obviamente, con lo que es su afición rutera, su afición, sus viajes en bicicleta. Pero resulta que ella compartió conmigo y también compartió con sus seguidores una historia paranormal que le pasó en la salitera Chacabuco. Ya. Porque ella en este momento está en Arica y ella hizo la ruta de la salitera, visitó la gran mayoría de las oficinas saliteras del norte, ahora a principios de año. Y ella cuenta lo siguiente: ella en la salitera Chacabuco, ella tuvo que pernoctar, tuvo que quedarse ahí en la noche. Anda con un compañero y en ese momento ella también estaba con una familia que también estaba visitando la salitera. Ellos iban en vehículo, él y su compañero iban en bicicleta. Entonces se quedaron acampando ahí. Ya. La persona que cuida, obviamente, les asignó un galpón. Ya. Les dijo que se podían quedar ahí, podían acampar ahí, ningún problema. Entonces ellos, haciendo camaradería y todo eso, decidieron hacer un asado. Ya. Estaban haciendo un asado, compadre. Y ella dice que en la puerta del galpón, por fuera, pasa un hombre encorvado, de Ya. caminar lento, y así como si nada, pasa caminando por la puerta del galpón. Y dice: yo dudo en contar esto por si es que lo hubiera visto yo, pero no solamente lo vi yo, lo vieron al menos 4 personas más. Ya. Fueron a ver al caballero porque ellos eran los únicos que estaban en la salitera en ese momento, porque era de noche. Claro. Fueron a ver y este personaje había desaparecido. Chuta. Dice que no se demoraron ni 2 segundos en salir a ver al compadre. Entonces que venga un compadre encorvado como un viejito, caminando y que pase por el frente. Y dice que ha tenido un montón de veces estas penaduras. Le han movido la carpa, le han tirado piedras cuando acampa, porque ella acampa así al aire libre, al aire libre, claro. No necesariamente en camping. Claro. Sino que donde los pilló la noche de repente. Pues claro, donde te pilla la noche acampáis. Donde te pilla la noche acampáis. Y muchas veces, claro, ¿cómo se llama? Me dice, le han zamarreado la carpa, le han tirado piedras a la carpa. Qué atroz. Ha escuchado voces. Lo que decíamos, qué bacán y qué atroz. Claro, y ella personalmente dice: ¿sabes qué? A mí no me gustan estas cuestiones, yo me recago. No. Me dice: no, yo me recago. Y de hecho yo no quise subir otro video que tiene ella porque ella, en este caso, acampó en Pisagua. Ya, perfecto. Que obviamente, o sea, aparte de Antofagasta, todo lo que es el salitre salía no solamente del puerto de Antofagasta, sino que también salía por Pisagua, que antes era un puerto industrial. Sí, o sea, ahora es una caleta, pero en aquel tiempo era un puerto industrial. Era un puerto importante y obviamente era ¿cómo se llama? Muy habitado y muy relevante para lo que es la industria salitrera. Claro. Y sumado al hecho de la cantidad de muertos por el mismo desembarco y batalla de Pisagua. El desembarco de la batalla de Pisagua, después lo que viene el tema del campo de concentración también. Claro, también. Entonces todo eso va sumando. Sí, pues. Todo eso, lo mismo que Chacabuco, todo esa amalgama suma. Cargadísimo. Y el asunto es que ella hace un vivo en TikTok. ¿Ya? Y hace una exploración de noche. Va recorriendo las calles de Pisagua y todo eso, y llega al hospital. Ya. Porque la cárcel estaba cerrada, pero el hospital estaba abierto. Y el asunto es que se ve en el video que se abre una ventana, o sea, estas ventanas como con pestañas. ¿Sí? Se abre la ventana y después se cierra la ventana y no hay ni viento. Nada. No hay nada de viento. Y uno ve esas cosas. Qué atroz. Sí, es terrible, es terrible. Mira, ahora déjame compartir. Vamos a mostrar el siguiente video. Espérame, acá está. Ya.
Contexto. Es una niña llorando. Es una niña llorando. Es una niña llorando. Ese es el punto. O sea, el contexto. Esto también es la salitera de Chacabuco, si mal no recuerdo. Parece que va a haber que ir a esa salitrera. Sí, no, y se escucha una mujer, o sea, una niña llorando. Llorando. Y ni siquiera es el cementerio. No, es la oficina. Es la oficina. Sí, ese es el punto. No, pero esa oficina Chacabuco parece que hay que conocerla. Sí, de hecho, creo que es súper turística. No queda tan lejos de la carretera, si mal no recuerdo. La gracia de ser ir de noche. Sí. Completamente. Y por lo que dice en este caso Isabel, y por lo que dice Franquito, uno se puede quedar en la noche ahí. Ahora, de querer quedarse, eso ya es otro cuento. Y se pueden hacer asados, por lo que supimos. Y ya sabemos que se pueden hacer asados. Porque por último, si vamos a pasar miedo, que sea con la guatita llena. En último caso. Sí, es verdad. Pero, o sea, ese es el asunto, porque se mezcla todo eso. Sí. Se mezcla el tema de, obviamente, las condiciones inhumanas en las que trabajaban los mineros del salitre. Se mezcla la guerra del Pacífico. Del Pacífico. Todo lo que fue, en este caso, las batallas. Y no solamente chilenos, sino que también hay enterrados peruanos. Sí, porque ahí, obviamente, ahí, o sea, donde caíste muerto te enterraban poco menos. Te enterraban, claro. Y en algunos casos también, como es Pisagua, como es Chacabuco, el tema de los campos de concentración. En dictadura, claro. En dictadura. O sea, es toda una amalgama, es toda una amalgama de mucho dolor y sufrimiento. Exacto, que no tiene por dónde. No. Y es terrible, es terrible. Y el último video que vamos a ver a continuación, compadre, ese sí es en el cementerio. Ya, chuta. Y ahí dice algo. Yo estoy completamente solo. Yo estoy completamente solo. Para darle contexto, este también es el cementerio. Ya. Y el asunto es que ese último video, ahí también gentileza Franquito Mercante, dice: yo estoy completamente solo. Y se escucha una voz de fondo que dice: yo también. Oh, ¿Quién? Es muy valiente tu conocido este. Sí. Porque una cosa es andar en la oficina Chacabuco solo de noche, otra cosa es irse a meter al cementerio solo de noche. No sé si podría, solo. Sí, solo no sé. No, solo no sé. O sea, mira, por ejemplo, yo he estado solo en otros cementerios. Yo he estado aquí solo en los cementerios aquí del General, en el Católico, he estado solo en el cementerio Chilote, no he tenido ningún problema. Pero de día. No, y de noche también. Ah, de noche ya, perfecto. De noche también, sí, en ese sentido ni un drama. Sí, una vez me pasó una cuestión en el cementerio General estando solo. Pero en los cementerios las salitreras lo pensaría. Sí, yo igual lo pensaría bastante antes de ir solo. Porque, a ver, el entorno es que está el cementerio y alrededor del cementerio no hay nada. No hay nada, nada. No hay a quién le vaya a pedir ayuda en caso de a nadie. Y es un cementerio abandonado. Sí, pues. Aparte. No hay nada que te dé cuenta de un atisbo de vida, una flor, un juguete, un recuerdo, nada. Nada. Abandonadísimos. Teatro, qué valiente él. Debo reconocerlo, me saco el sombrero. No, si en todo caso, grande Franquito Mercante. Un amigo de la casa también, así que también darle los créditos. Como les dije, estos son, o sea, los dos videos de Chiloé son míos. El video del cementerio inglés es de la Glitch. También vayan a seguirle a su canal, Glitch Dimensional Paranormal. Obviamente también a Felipe de Cementerio Inglés, el canal de Cementerio Inglés. Y los otros videos de la salitera son gentileza Franquito Mercante, que también, obviamente, a todos les pedí permiso. Porque si no les pido permiso, no, esta cuestión es plagio, así que no. Y últimamente por acá en estos canales donde pasa el llevador y lo hacen como suyo. Sí, no, de gente descarada. Sí, en todo caso. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy, los cementerios. Como lo dijimos la vez anterior y lo dijimos ahora, las historias de cementerio dan para mucho. Dan para mucho. Pero
yo antes de terminar, y ahora sí yo te quiero poner en problemas porque te quiero sacar un poco del tema de los cementerios. Ya. Y quiero rebobinar un poco porque hablamos de la UMCE, hablamos de la Universidad de Concepción. ¿Mm? Y me acordé en ese sentido mientras estaba haciendo la pauta de una máxima. Ya. No hay centro educacional, llámese liceo, colegio, universidad, lo que sea, que no tenga su historia fantasma. Sí. Tú estudiaste en la Católica de Valparaíso, tú haces clases en la USACH. ¿Alguna historia fantasma debiste tener en alguno de esos lados? No, mira, sí, me pusiste en problemas. No, mira, no conozco ninguna porque yo estudié mi magíster en historia en la Católica, pero lo estudié en el Castillo. Ya. En Viña. Ya. Un castillo que de noche sí es muy tétrico, una construcción centenaria, pero yo nunca al menos escuché nada que se contara o que se dijera. En la USACH deben haber cosas, sobre todo también por tema de historia reciente, el golpe de Estado, Sí. la dictadura, porque la parte antigua tiene como 170 años, Sí, pues. pero no, la verdad es que yo sepa, no. Sé algunos acá muy locales de colegios en Viña del Mar, ciertos colegios que se aparece una monja, todo colegio tiene esta historia de que alguien se desvivió y se aparece, pero no, ahí me pillaste, fue una buena pregunta, pero no, me pillaste completamente. ¿Tú tenías alguna? Tareas para la casa. A ver, por ejemplo, Tareas para la casa. y esto se lo pregunté a la IA, así que por favor, si me equivoco, porque la IA muchas veces de repente se equivoca. Dice, en el laboratorio de fotografía y metalurgia, ¿Ya? Dice, algunos estudiantes recogen sonidos de golpes, pasos, movimientos extraños en las áreas de ingeniería. ¿Eso en la USACH o en la Católica? En la USACH. Debe tener, o sea, sí, pues si era la técnica del Estado, antes era la de artes y oficio, tienen todas esas áreas que en su momento de inercia, no sé si existieran todavía. Que en la USACH muchos departamentos se conocen por los nombres antiguos, que muchos ya no existen. Que en la USACH hay túneles, ¿o no? ¿Es subterráneo? Sí, he escuchado eso. Que hay túneles en este caso y subterráneos, pasadizos olvidados. ¿Cuánta cosa debe haber ahí? Esto fue publicado en el diario Los H en todo caso. ¿No? Entonces, asumámoslo como información fidedigna. Correcta. Correcta. Pero por lo general, eso es lo que se dice, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Tendría que averiguar más, porque ahora sí fue una búsqueda rápida, así que ya tenemos tarea para la casa. Los fantasmas de la USACH. Es que hay tanto de que uno podría decir ya, historias, qué sé yo, de centros educacionales, de los palacios, casas antiguas. Acá Viña tiene como 5 palacios, cada uno con más. ¿Cuál de todos tiene más historias? Como una competencia. Sí, pues ese es el punto. Mira, por ejemplo, cuando te estaba hablando de la UMCE, a ver, o sea, de las historias que tengo yo, se aparece un perro fantasma. Ya me van a decir Pelotín, que es un perro que es un perro que adoptaron los alumnos y que, ¿cómo se llama? Se pelearon con otros perros grandotes que tenían los guardias. Y lo mataron. Y entonces los guardias, claro, y los guardias para ocultar estas cuestiones, para no tener problemas con los alumnos del PEDA, botaron el cadáver y ocultaron la cuestión. Hasta que uno se fue de un guardia confesó, se fue de tarro, güey, y ahí quedó la crema. Claro. Y el asunto es que, ¿cómo se llama? Algunos alumnos dicen que lo han visto correr y que lo escuchan ladrar. Ya. A Pelotín. El perro fantasma de la UMCE. ¿Cómo se llama? Hay también relatos que dicen que han visto el fantasma de Juan Gómez Milla. Ese la leí alguna vez. Que sí, que han visto el fantasma Juan Gómez Millas ahí en la UMCE. Ahí en la parte antigua donde está el museo, ahí lo han visto. ¿Qué más? Hay algunas secretarias que dicen haber visto a un auxiliar llegar al trabajo común y corriente con su uniforme y toda la onda, pero resulta, con su mochilita y todo eso, como llegando a turno normal, pero resulta que este auxiliar había muerto una semana antes de un ataque al corazón. Chuta. Y que, ¿cómo se llama? Y que las secretarias que lo vieron que terminaron con un ataque de pánico. Cualquiera. Sí, cualquiera. Cosas así. Porque, por ejemplo, todo lo que es, o sea, por ejemplo, la USACH, la UMCE y todo eso, como son universidades estatales, el funcionario más nuevo tiene como 10 años de antigüedad. Claro, es verdad. El más nuevo tiene como 10 años de antigüedad. Y no es chiste. O sea, hay gente que pasa toda su vida ahí. Sí, pues hacen carrera. Sí. Completamente.
Entonces, más de alguna historia. Así que ya, quedamos pendientes, compadre. También déjenos ahí en la caja de comentarios la historia de fantasmas de los Usach. Es que hay un sinfín, tú te ponías a pensar, historias de palacio, historias de hospitales, Sí, historias de centros educacionales. Uy, podía empezar a tirar a la chuña. Mis papás trabajaron enfermeros ambos, trabajaron en el Gustavo Frique casi toda su carrera, y la cantidad de historias en urgencia. Sí. Podríamos estar hablando 1 hora y media también de... 1 hora y media más. 1 hora y media más de todas las historias que me contaron y que se cuentan. En el Gustavo en Frique. los hospitales, y acá en el Frique en particular. No, sí. Sí, no es chiste. Nicolás, nuevamente, y aquí cerrando, muchas gracias por tu deferencia. Nuevamente estuvo, obviamente, también muy entretenido el capítulo. Estuvo buena la conversación. Estuvo buena. Efectivamente, Sí, nos completamente. quedamos al debe en este caso con las historias de universidades, así que vamos a... ¿Cómo se llama? Las vamos a compilar de nuevo. Le vamos a hacer el esfuerzo. Le vamos a hacer el esfuerzo con la historia de universidades. Y, maestro, ¿dónde lo pueden ubicar la gente en redes sociales? Mi Instagram, nico.uc, y el Instagram colaborativo Dato Mata Relato. El Dato Mata Relato, @DatoMataRelato. Gran programa, vayan a verlo, compadre. Y el de Juan Martínez de Rosa ya se viene. Sí, vamos a ver, le voy a intentar hacer el esfuerzo. Me comprometo con la gente de Concepción. Con la gente de Concepción de hacer un capítulo de Juan Martínez de Rosa. Juan Martínez de Rosa, sí. Maestro, nuevamente agradecerle y también agradecer a toda la gente que nos está viendo en este momento. Muchas gracias por su preferencia y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Nicolás, nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias por la invitación y saludos a todos. Nos estamos viendo. Gracias, chao, chao. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Conducción Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal.